Hoy vamos a empezar nuestra primera aplicación orientada a objetos y en donde vamos a aplicar los conceptos que estuvimos repasando ayer. Los vamos a aterrizar ya en el lenguaje de programación. Precisamente yo por eso les decía ayer que los ejemplos me los nombraran, me los citaran, pero no como código. El código lo vamos a ver aquí. Y aparte, pues se supone que si apenas lo vamos a ver, pues el código a lo mejor no dice mucho. Y los ejemplos del mundo real, pues sí nos ayudan a entender los conceptos. Bueno, entonces, mire, este problema ya lo hemos resuelto. De hecho, fue el primer problema que hicimos en el repaso. ¿Cuál es la diferencia que ven ustedes en el enunciado? Es orientado a objetos. Aquí dice desarrollar una aplicación orientada a objetos. Bueno, a partir de aquí yo ya no le voy a poner esa especificación porque todos van a ser orientados a objetos. Y entonces voy a recuperar aquí el análisis que ya habíamos hecho, por aquí lo tenemos. Porque pues el problema es el mismo, ¿verdad? Para el usuario el problema es el mismo. A ver, todo esto, aquí tenemos todo esto. Hasta ahí y me lo voy a llevar hasta el final. Aquí lo voy a pegar. Y ahí está, ¿sí? Bueno. Como en aquella ocasión era, digamos, de modo estructurado, pues empezamos definiendo datos de entrada y salida, que sí nos van a ayudar aquí, ¿eh? Les decía yo que todo lo que se vio de programación de fundamentos no lo vamos a desperdiciar, no lo vamos a echar a la basura, lo vamos a utilizar. Tal vez el enfoque va a ser un poquito diferente, pero sí lo vamos a seguir necesitando. Ahora, ¿cómo vamos a empezar una aplicación orientada a objetos? Nosotros ya hemos utilizado objetos, ya los mencioné ayer. Cuando utilizamos objetos, pero no creamos clases nuevas, entonces estamos programando basado en objetos. Pero cuando se dice orientado a objetos, es que nosotros vamos a crear clases de las cuales se van a generar objetos con los cuales vamos a resolver el problema. Entonces, ¿cuál sería? ¿Qué es lo primero que tendríamos que identificar en nuestros problemas? Los posibles objetos que intervienen. Y casi cualquier cosa puede ser objeto. Por eso en el análisis tenemos que identificar cuál es el que me sirve para resolver el problema. Por ejemplo, aquí en el enunciado, y pues podríamos tomar alguna idea, alguna palabra del enunciado para decir cuál es el objeto o los objetos. Háganle. ¿Sí? A ver, viendo el enunciado, ¿cuál creen ustedes que sea el objeto de nuestro problema? Voy a hacer una aclaración. En nuestros primeros ejercicios vamos a identificar, a lo mejor no un solo objeto, pero una sola clase sí. Y de ahí vamos a crear varios objetos. Y obviamente, pues vamos a empezar con ejercicios sencillos y luego ya los vamos escalando. Entonces, aquí del enunciado, ¿qué podría ser considerado el objeto? ¿El qué? ¿El cilindro? El cilindro, ¿va? O sea, podría ser área, les digo, casi cualquier cosa puede ser. Normalmente los objetos son sustantivos. Y bueno, entonces, nosotros vamos a calcular el área y el volumen. Los cálculos generalmente se asocian con métodos, porque el cálculo es un proceso y los métodos son acciones. Entonces, por eso, lo que vamos a calcular normalmente se asocia con un método. Y en el caso del área y volumen, pues es un cálculo. Bueno, una aplicación también puede ser un objeto, pero en realidad aquí lo que para nosotros representaría más claramente un objeto dentro de la aplicación es precisamente el cilindro. Entonces por ahí lo voy a poner el cilindro, ¿verdad? Va a ser nuestro objeto. Bueno, ya identificamos el objeto, el cilindro. Ahora, ese es el primer paso. Lo identificamos y entonces tenemos que hacer una abstracción de ese cilindro.
La abstracción consiste en identificar los atributos y los métodos. Y los atributos normalmente son las variables que requiero y los métodos pues son los cálculos que va a ser el objeto. Y entonces eso lo podemos, como lo veíamos ayer, lo podemos representar en un diagrama. La abstracción consiste en identificar esos atributos y esos métodos. Ayer me dieron muchos ejemplos, yo aquí puse otros, pero pues eran de abstracciones ya hechas por alguien. Ahora nosotros las vamos a crear, esas abstracciones. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a poner aquí cómo se hace un diagrama de clase. Lo veíamos ayer. Un diagrama de clase es un rectángulo. Lo voy a poner, sí, está bien en negro. Un rectángulo dividido en 3 rectángulos. Lo voy a poner así. Digamos así. Y lo voy a dividir en 3 rectángulos. El superior es más pequeño. Y luego uno más o menos al centro. ¿Sí? Bueno, ahí es donde vamos a representar nosotros la abstracción de, en este caso, fíjense, detectamos el cilindro, pero el cilindro puede ser, como ya vimos en los ejemplos, pues un bote, una lata, un tanque, cualquier figura que tenga forma de cilindro, cualquier elemento de la vida real que tenga forma de cilindro. Pero todos los cilindros, y ahí es donde está la abstracción, ¿qué es lo que van a contener? Y ahora, sin olvidar, ¿qué es lo que tenemos que resolver? Y por eso, ahorita les decía, esto de los datos de entrada y salida sí se relaciona mucho con los atributos y los métodos. A ver, porque, ¿qué necesito yo para calcular el área y volumen de un cilindro? Pues el radio y la altura, ¿verdad? Que son datos, son variables. Esos podrían ser nuestros atributos, el radio y la altura, lo que yo necesito para que el objeto pueda calcular el área y el volumen. Entonces, se pone aquí el nombre de la clase. Acá cilindro viene con minúscula porque es un sustantivo, pero nosotros por estándar en Java vamos a poner los nombres de las clases empezando con mayúscula, nada más iniciando. Entonces, la clase se llamará así, cilindro. Vamos a hacer la abstracción de un cilindro. Ahora, un cilindro puede tener muchos atributos, como un carro puede tener también, pero nosotros vamos a identificar, vamos a fijarnos nada más en los relevantes para mi problema. Por eso, nuestro cilindro tendría como atributos el radio y la altura. Bueno, entonces, en esta parte que va, voy a escribirlo por aquí. En esta parte, en la parte superior va el nombre de la clase. El nombre de la clase y inicia con mayúscula. Este es un estándar, no, si no lo seguimos, no, aparentemente no pasa nada. Y se expresa en singular. A no ser si la clase por su naturaleza deba ser expresada en plural, está bien, pero en general, porque nosotros vamos a hacer la abstracción de un cilindro. Acuérdense que la clase es un molde. Entonces vamos a hacer la abstracción de un cilindro y luego a partir de esa clase, de ese molde, ya podremos crear objetos cilindro. Bueno, entonces así se pondría, ¿sí? El nombre de la clase, ¿qué se pone en la parte, en esa parte? Bueno, voy a poner esto un poquito más para acá. ¿Qué se pone en el segundo rectángulo? Bueno, ahí se ponen los atributos. Yo lo voy a poner en rojo para que se mejor. Los atributos, ¿sí? Bueno, los atributos pues van a ser variables. ¿Sí? Los atributos. Entonces, bueno, aquí voy a poner una flecha para que se entienda mejor. Sería, aquí va el nombre de la clase, aquí van los atributos
Bueno, no son las variables, son variables. Vamos a poner aquí, son variables. ¿Sí? Bueno, y abajo, ¿qué se pone? Abajo se ponen los métodos. Acuérdense, estamos haciendo la abstracción de un cilindro y la estamos representando en un diagrama de clase. Esto se llama diagrama de clase. Y eso vamos a hacer cada vez que nosotros necesitamos crear una clase, vamos a hacer primero su diagrama. Es el diagrama de clase. Muy bien, entonces aquí van los métodos. Y los métodos vendrán siendo las funciones, son funciones. En este caso, ¿qué es lo que yo necesito que haga el cilindro? Y aquí lo tenemos. Calcular el área del volumen, eso son acciones. Acuérdense que los métodos son acciones. Entonces, aquí lo que necesitamos es que calcule, vamos a poner aquí calcular área. Como es una función, lleva paréntesis, calcular. Y yo, respetando todos los estándares, las clases, inicia con mayúscula y se expresa en singular, a no ser que sea necesario expresarlo en plural. Porque ustedes pueden decir, no, es que yo voy a hacer varios cilindros. Pues sí, pero todos tienen un solo molde. Es como, cuando yo digo un molde de galleta, para hacer galletas, digo el molde de las galletas. No necesito muchos moldes para hacer muchas galletas, necesito un solo molde. Es lo mismo aquí, necesito un solo cilindro, un solo molde de cilindro para crear varios cilindros, que son los objetos. Bueno, entonces aquí sería calcular área y calcular volumen. Si ustedes se fijan, más o menos haciendo una analogía, los atributos se relacionan mucho con los datos de entrada y los métodos se relacionan mucho con los datos o los valores de salida. No siempre es así, pero hay una relación estrecha por ahí, ¿sí? Entonces, los métodos, aquí lo vamos a poner, son funciones. Las funciones, pues ya les hemos manejado mucho, ¿sí? Son funciones. Bueno, entonces, aquí, esto es sintácticamente hablando. A ver, y aquí empieza una pequeña gran diferencia. ¿Se acuerdan cuando hicimos la versión con funciones? Pusimos una que se llamaba volumen cilindro y otra que se llamaba área. ¿Por qué aquí no le ponemos área cilindro y volumen cilindro? Le podemos poner ese nombre, pero ¿por qué no es tan adecuado poner eso? Porque ya estamos dentro de un cilindro, o sea, ya tenemos que entender que esto engloba los datos de un cilindro y lo que puede hacer un cilindro. Entonces, sería redundante poner aquí área cilindro y volumen cilindro. Allá, cuando lo hicimos en el repaso, pues sí, porque no estaba junto los datos de entrada con el cálculo. El cálculo estaba en unas funciones aparte. Bueno, y esa es una diferencia en el nombre, una diferencia sutil, así leve. Una diferencia un poco más importante es, si recuerdan, cuando hicimos la versión de funciones, y vale la pena ahí verlo para... Miren, si yo abro la primera aplicación cilindro, y luego voy a abrir la versión con funciones. Aquí dice aplicación cilindro funciones, ¿sí? Entonces, aquí pusimos funciones que calculan el área del volumen. Ya dijimos que el primer cambio es en el nombre. No tiene caso acá en nuestro análisis, en nuestra abstracción, ponerle aquí área cilindro y volumen cilindro, porque estamos dentro de un cilindro. Bueno, ese es el primer cambio. Y el segundo cambio ya es más de concepto. Ese segundo cambio, a ver, ¿qué puse aquí en los paréntesis, entre los paréntesis? Los parámetros, ¿verdad? Porque yo dije en esa ocasión, es que para calcular el volumen del cilindro necesito el radio y la altura. Bueno, acá también lo voy a necesitar, pero ¿cuál es un gran cambio? Que el radio y la altura ya lo tenemos aquí. Por lo tanto, no necesito ponerlos como parámetros.
Por eso no le estoy poniendo parámetros aquí, porque lo que requiere radio y altura ya lo tenemos dentro del cilindro, que de alguna manera le va a llegar el valor ahí, ¿verdad? Bueno, entonces, fíjense, aquí la primera parte en donde ponemos las variables, que son los atributos, define el estado del objeto. Define el estado del objeto, que podemos así resumir con una pequeña oración que dice, ¿qué tiene? ¿Qué tiene el objeto? ¿Qué tiene? O sea, tiene radio y tiene altura. ¿Y por qué define el estado del objeto? Porque dependiendo, yo puedo cambiar el estado del objeto si modifico el valor del radio o modifico el valor de la altura. Estoy cambiando bueno, y luego, ¿qué es lo que me indica? Es la parte de abajo. Define, y es todo esto que estoy poniendo, ustedes lo mencionaron ayer en lo que leyeron. Define el comportamiento o funcionalidad del objeto. ¿Sí? ¿Qué podemos resumir en un qué hace? Aquí, ¿qué hace? ¿Qué hace el objeto? Bueno, aquí, como les digo, estamos haciendo una abstracción y ustedes pueden pensar, es mucho rollo eso nosotros lo resumimos bien rápido el primer día, ¿verdad? Hasta con funciones y todo lo hicimos. Y acá, pues es mucho rollo esto que estamos haciendo. Bueno, esa fue la primera impresión que a mí me dio cuando empecé a trabajar lo de los objetos. Dije, no, es mucho lío, mucho rollo para hacer lo mismo. Pues sí, porque yo estaba comparando problemas muy sencillos, ¿no? Como en este caso. Entonces, para un problema muy sencillo, tal vez sea más práctico resolverlo de la otra manera. Pero la idea es entender los conceptos y luego irlos aplicando, pues, a cuestiones más complicadas. Entonces, nosotros aquí no hemos indicado de alguna manera el encapsulamiento. Nada más estamos separando, bueno, estamos diciendo que un cilindro va a tener radio de altura. Luego vamos a ver cómo aplicamos el encapsulamiento. Pero ya los tenemos ahí. Es como si nosotros tuviéramos en el automóvil, que fue un ejemplo recurrente ayer, como si tuviéramos el motor a la vista. Ya es parte del automóvil, pero lo tenemos a la vista. Ahorita es algo similar. Tenemos radio de altura, pero todavía no está encapsulado. Pero ya está dentro del cilindro. Bueno, entonces esto que acabamos de hacer es con lo que vamos a iniciar cada ejercicio. Identificar el objeto, porque del objeto yo voy a definir la clase en base a una abstracción. La abstracción consiste en definir cuáles son los atributos que va a tener y cuáles son es la funcionalidad de los métodos que va a ser el objeto. Lo reflejamos en un diagrama, porque de ese diagrama vamos a empezar a codificar. Ahora, como estos son variables, ya podemos nosotros aquí indicar tipos de dato. ¿Sí? ¿Qué tipo de dato es el radio? Es doble, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a indicar el tipo de dato? Ya estamos yéndonos a lo concreto, ¿verdad? Aquí sería doble. Así se pone en el diagrama. Dos puntos después del nombre del atributo y luego el tipo de dato. Y acá dijimos que no tiene parámetros porque el radio y altura que necesita para calcular eso ya está dentro de la clase, va a estar dentro del objeto. La clase es el puro molde, ahorita estamos diseñando el molde. Bueno, entonces, ¿qué tipo de dato me va a regresar calcular área? También doble, ahorita todo puro doble, ¿verdad? Así se indica. Porque la idea del diagrama es que de toda la información, todo lo que se requiere para crear el código de la clase, ya para codificarlo. Bueno, entonces ya creo que tenemos completo. Vamos a tomar esto, pues para codificar. Voy a poner esto aquí. A ver, vamos a tomar esto aquí, ¿sí? Bueno, vamos a crear una aplicación.
O tal vez puede ser ahí mismo, no, vamos a crear una nueva. Vamos a crear una aplicación que se va a llamar aplicación cilindro OO, ¿sí? Bueno, entonces sería PA 2024. Yo dije al principio que solo en esta ocasión le voy a especificar así claramente que es orientado a objetos. Ya a partir de aquí todos son orientados a objetos. 2024-0913. Aplicación cilindro OO. Ahí aparecieron 3 O seguidas, ¿verdad? Muy bien, entonces, si se fijan ahorita, no nos hemos pues puesto a pensar qué vamos a hacer en la aplicación. Nos estamos concentrando en la abstracción del cilindro y cómo lo vamos a codificar. Ya, bueno, entonces voy a poner esto por aquí. Ahí está nuestro diagrama de clase. Nos vamos a basar en ese. Ahí se ve, ¿ah? Bueno, entonces, esto que ustedes están viendo aquí y que siempre nos lo genera cuando creamos un proyecto, esto es una clase. Aquí está public class y el nombre de la clase. Entonces, decíamos que Java es un programa totalmente orientado a objetos. Desde la aplicación inicial, desde el archivo que ejecuta la aplicación, ya es una clase. Y esto que estamos viendo aquí, el main, es un método de esa clase. Nada más que ya nos da la plantilla para que nosotros nomás codifiquemos la lógica en main. Bueno, pero nosotros necesitamos agregar una clase nuestra, lo que lo va a convertir en orientado a objetos. Y me voy a ir aquí, sería esta, ¿verdad? Bueno, me voy a ubicar en el paquete de fuentes y le voy a dar botón derecho. Y ya ven que eso lo hacemos cuando queremos agregar un frame. Bueno, ahora vamos a agregar pero una clase. Aquí donde dice new, vamos a buscar el que dice Java Class. Dice Java Class, aquí está. ¿Sí? Entonces, doy clic a Java Class y me dice, ¿cómo se va a llamar tu clase? ¿Cómo se va a llamar en nuestro caso? Cilindro, ¿sí? Se va a llamar cilindro. Si alguien le pone con minúscula no va a haber problema. El problema más bien es no sujetarse a los estándares y eso hace que le entendamos, batallemos para entenderle a códigos de otras personas. Las clases en Java, y ya ayer mencioné algunos ejemplos. Puse por ejemplo, el arrays, el mat, scanner, el random, y fíjense que todas empiezan con mayúscula y son en singular. No dice scanners, porque tú puedes crear varios objetos del escáner. No, dice scanner y tú puedes crear con ese molde un objeto teclado, un objeto archivo, un objeto según la entrada que vas a tener. Bueno, entonces por eso se llama cilindro. Yo aquí un día me puse a tratar de identificar, ponerle colorcitos ahí a los elementos y yo por ahí asigné que las clases las pusiera en rojo. Ya es una ayuda más. Yo veo, si le pongo cilindro con minúscula, pues de todo mundo me lo va a poner en rojo y me va a decir que es una clase. Pero si yo lo pongo con mayúscula, no necesito que esté en rojo para saber que es una clase. Bueno, cilindro. Luego, una clase va a tener básicamente, y lo voy a poner como comentarios, atributos y métodos. Que ya los tenemos acá nosotros identificados en el diagrama. Pero aquí ya los vamos a aterrizar pues en código. Entonces, como estas son variables, se declaran como variables. ¿Cómo se declara? Se le pondría doble radio. Ahora, estamos muy acostumbrados a hacer eso, radio y altura. Y está bien. Está bien. Pero se acostumbra más que en las clases cada atributo sea en un renglón diferente. ¿Sí? Entonces esa no sé si sea un estándar, tal vez sea una costumbre que seguimos muchos. Voy a poner aquí doble altura. Normalmente lo ponemos en el mismo renglón, ¿verdad? Aquí yo lo siento como que individualizar los atributos, que todos son importantes, que cada uno es un atributo relevante. Todos los atributos son los que definen al objeto. Color, marca, precio.
Y ya los valores de los atributos son los que definen el estado del objeto. Blanco, 5,000 pesos. Bien, entonces aquí no nos estamos preocupando de qué valores va a tener radio y altura. Simplemente estamos diseñando un molde. Bueno, métodos. ¿Qué métodos va a tener? Pues va a tener calcular área y calcular volumen. Entonces vamos a poner aquí, nosotros cuando definimos una función, antes yo le llamaba funciones, ahora voy a decir métodos, inclusive aquí declaración de funciones sería más apropiado, aunque eso es correcto, sería más apropiado que dijera declaración de métodos, porque lo que estamos agregando aquí son métodos de esta clase. Pero nosotros los visualizábamos como funciones separadas, que es como se manejaba la programación estructurada. Bueno, entonces aquí vamos a poner los métodos. De momento me voy a olvidar de public y static. Nada más voy a declarar la firma básica de los métodos que son. ¿Qué tipo de dato regresa? Doble. ¿Cómo se llama el método? Calcular área. ¿Sí? Y paréntesis porque es método. Y como es un método o función, tiene que llevar un bloque de código. ¿Sí? Y acá, también vamos a declarar el método calcular. Ah, por cierto, los métodos, ¿cómo son en Java? El estándar, con minúsculas, igual que las variables. Es más, de hecho, cualquier identificador, variables, constantes, bueno, las constantes no, las pone con puras mayúsculas. Pero siempre es con minúsculas y si tiene más de una palabra, cada palabra a partir de la segunda empieza con mayúscula. Entonces aquí es calcular. O sea, son detalles que tal vez ahorita no le vean ustedes mucha importancia. Y dicen, no, el profe es muy latoso con eso. Yo lo pongo como quiera, que al cabo no me marca error, ¿verdad? Pues sí, está bien. Pero créanme que en un ambiente de desarrollo ya profesional, tiene mucho que ver esto. Y yo hasta les digo, en los libros de programación hasta vienen capítulos completos de esto. Y esto se aborda en ingeniería de software. Y pues desde ahorita podemos empezar con las buenas prácticas, ¿no? Bueno, entonces aquí sería así. Y aquí vamos a poner, recordando, aprovechando que aquí lo tenemos, cómo se calcula el área de el volumen de un cilindro que está más, se calcula así. Y yo puedo traerme esto de aquí y pasármelo. Aquí se utilizaron HR porque así son los parámetros, H y R. Pero acá, en primer lugar, no tenemos parámetros. Dijimos, no tenemos parámetros porque el radio y la altura ya están dentro de la clase. Y ya de ahí todo lo que pongamos en la clase lo podemos usar dentro de ella sin parámetros, ¿verdad? Porque son parte del mismo bloque de código. Más que ahora el bloque de código se llama clase. Bueno, entonces, aquí el volumen dice, bueno, ahí lo voy a copiar, ¿sí? Así. Y lo voy a copiar acá. Y lo voy a simplificar. Porque dijimos que podemos declarar una variable. Esta variable que estamos viendo aquí, si ahí la dejamos, no es un atributo de la clase, porque esta es una variable local del método, porque está declarada dentro de este bloque. Lo que queramos que sea un atributo de la clase, lo tenemos que poner, no exactamente aquí, ¿verdad? Con que esté fuera de los métodos. Los podemos poner como NetBeans. Ya ven que NetBeans pone todos los objetos, los pone abajo. Cuando en el visual, cuando ponemos el JTable y todo eso, y ayer lo vimos, que todas esas definiciones las pone abajo. Las variables que son atributos del frame, los pone abajo. Y no nos permite modificarlos. O sea, bueno, yo acostumbro poner los atributos arriba, pero en realidad se pueden poner en cualquier lado que esté fuera de los métodos. Lo más usual es ponerlos todos arriba o todos abajo, al final. Yo los pongo todos arriba. Y pues todo esto que yo declare como atributo lo puedo usar dentro de los métodos sin problema, porque son parte de la clase. Bueno, entonces aquí yo voy a quitar esta declaración y aquí voy a poner de una vez el return. ¿Y qué cambios tengo que hacer? ¿Por qué me marca error?
Pues la R y la H no las conoce. Y yo digo, es que pásarselas como parámetro, así como lo hicimos en el otro. No, esa es una de las grandes diferencias de la programación estructurada y la orientada a objetos. En la programación estructurada, como la función la veíamos como algo que está por ahí y yo la puedo invocar, tengo que pasar la información con los parámetros. Aquí no, la función está dentro de mi propia clase, dentro de mi propio bloque de código. La tengo ahí y los datos los tengo como atributos. No necesito pasarles como parámetros. Eso no quiere decir que ya no vamos a usar parámetros, sino que los vamos a usar diferentes. Bueno, entonces, ¿qué te tengo que poner aquí para que no me marque error? Radio. ¿Por qué radio sí lo conoce? Ahora, fíjense cómo el atributo lo pone de otro color. ¿De qué color lo pone? Bueno, porque yo le dije, los atributos ponlos de este color, ¿sí? Para identificarlos, que fuera más fácil ahí identificarlos. Y en lugar de h, ¿qué vamos a poner? Altura. Si yo declaro aquí una variable, como es la que estaba ahorita, no la pone en el color del atributo, ¿va? Porque este no es un atributo de la clase. Este es una variable local del método. Y nada más se puede usar aquí. Ahora, tampoco nos vamos al otro extremo, que para no batallar, todas las variables que yo use en los métodos las declaro como atributos. O sea, si yo, por ejemplo, aquí voy a poner un ciclo que voy a controlar con la variable i, y luego en otro método voy a poner otro ciclo que también voy a controlar con la variable i, como ya lo puse dos veces, puedo decir, mejor lo declaro acá arriba y lo uso las veces que sea necesario. Pero si la declaras aquí, estás diciendo que eso es parte esencial del objeto y no, una variable i aquí no sería parte esencial. El objeto no tiene nada que ver con un contador. El objeto cilindro tiene radio y altura nada más. Entonces, lo que pongamos aquí es lo que define al objeto, ¿sí? No cualquier variable, no nada más por no batallar. ¿Ok? Bueno, ¿cómo sería el cálculo del área? A ver, aquí lo voy a copiar de acá, ¿sí? El área, aquí está el área, ¿sí? Bueno, lo voy a tomar de aquí, lo voy a copiar acá y lo mismo. Y aquí sería radio y altura. Fíjense, esto de entender por qué no van aquí los parámetros sí es bien importante, porque alguien puede decir, no, pues yo le voy a poner parámetros aquí, que al cabo cuando mande llamar el método, le paso los parámetros. Entonces yo les digo, a ver, acuérdense que la programación orientada a objetos intenta reproducir o imitar cómo trabaja el mundo real para solucionar problemas. Entonces, fíjense, si ustedes insisten en poner aquí parámetros y los hacen funcionar y me dicen que está bien y que todo trabaja correctamente, ok, pero eso equivaldría a que yo, por ejemplo, quiero ir a comprar una hamburguesa, ¿sí? Y allá hay una clase que se llama hamburguesa, que se llame hamburguesa, y la clase tiene todos sus atributos que serían los ingredientes de la hamburguesa, la carne, los aderezos, todo eso. Y entonces, como les digo, si yo le pongo parámetros, equivaldría a que yo fuera a comprar la hamburguesa y yo llevara mis ingredientes y le dijera a la persona, hazme mi hamburguesa. Y me la va a hacer, ¿verdad? Y yo voy a decir, todo funcionó bien, me va a hacer la hamburguesa y yo me la voy a comer. Pero el mundo real no trabaja así. ¿Sí? Ahí, el que hace la hamburguesa, la clase hamburguesa, va a ser la responsable de agenciarse los ingredientes de alguna manera y cuando llegue alguien, nada más el método da, crea una hamburguesa o fabrica una hamburguesa o cocina una hamburguesa, como se llama el método. Y ya él va a tener la información, los ingredientes para hacer, y ya nada más me va a dar la hamburguesa. Así es como funciona el mundo, ¿sí? Bueno, entonces, pues ya tenemos nuestra clase, ya tenemos nuestro molde. De ahí vamos a crear objetos. ¿Qué objetos? Yo puse un ejemplo, ¿no? Acá habíamos puesto un ejemplo de una lata de refresco, ¿no? Bueno, de lo que ustedes quieran, pero yo dije de refresco. Y hasta pusimos aquí algunos datos,
al tanteo y que nos tenía que dar más o menos el volumen como 12 onzas, que son 355 mililitros, pero como dejan un espacio para el manejo, pues sí, dijimos, no, pues así está bien, ¿verdad? A reserva de haber revisado, ya medido ahí físicamente el radio y la altura de la lata. Bueno, entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es irnos al mundo real de la aplicación. El mundo real de la aplicación viene siendo el main en modo consola o el frame en modo visual. Ahí es donde vamos a nosotros a materializar todo lo que diseñamos en la clase, lo vamos a ya pasar a un objeto con el que vamos a resolver el problema. ¿Sí? Entonces nos iríamos aquí. Voy a cerrar este para no confundirnos. Ah, no, cerré el que no debería. Bueno, si se fijan, no empezamos con la aplicación directamente. La aplicación, y nada más aquí me entretuve un poquito porque les dije que la aplicación realmente es una clase. Aquí está una clase. Y esa aplicación tiene un método que es main. Entonces, el punto de entrada de una aplicación en Java es una clase que tiene un método main. Y aquí en el método main es donde nosotros vamos a empezar a crear los objetos. ¿Sí? Entonces vamos a decir, creamos el objeto lata, así le vamos a llamar al objeto, de la clase cilindro. La clase cilindro ya la tenemos por ahí. A lo mejor nosotros hemos creado objetos, realmente ya hemos creado objetos, pero con clases que ya existían. Yo puse un ejemplo, ¿se acuerdan cuál ejemplo puse? El del escáner, ¿no? Yo les dije, aquí estamos creando un objeto que se llama teclado de la clase escáner a través de un operador que reserva memoria y un método especial para crear el objeto. El método especial de momento se llama igual que la clase. Esta construcción, esta estructura de código es la que se usa para crear cualquier objeto. Aquí creamos un objeto de la clase random, le llamamos azar. Yo cuando lo creábamos les decía, póngale cualquier número que ustedes quieran, que sea significativo. Yo siempre le pongo azar, pero este es libre porque es un nombre de variable. Un objeto dentro de un código es un nombre de variable. Bueno, y vamos exactamente de esta manera lo vamos a crear. Le vamos a decir, ¿cómo se llama nuestra clase? Cilindro. ¿Cómo se va a llamar nuestro objeto? Lata, yo estoy diciendo ahí lata. Igual, a new, y luego ¿qué se pone? Un método especial que se llama igual que la clase. Luego vamos a ver por qué. Y ya creamos nuestro primer objeto. ¿Sí? Bueno, y ahora ya el objeto ya, cuando ejecute esto, el objeto ya va a estar vivo, y ya yo voy a poder interactuar con él. ¿Cómo interactuamos con los objetos en los ejemplos que vimos? A través de una interfaz. La interfaz son los métodos que son públicos. Normalmente los métodos van a ser públicos. Entonces, la interfaz es con la que se va a interactuar el objeto con otros objetos. Bueno, entonces, ahorita yo le voy a pedir aquí que me muestre cuál es el área y el volumen de la lata. ¿Cómo le puedo hacer? Le voy a decir, system out.println y le voy a decir aquí área de lata y ya le puedo pedir al objeto lata que me diga cuál es su volumen. ¿Cómo? Mandando llamar el método. El método se manda a llamar, es como un mensaje. O sea, yo le digo, a ver lata, le digo lata, y si le pongo aquí punto, me muestra una serie de métodos y elementos. Altura y radio son nuestros atributos que definimos. Y luego, calcular área y calcular volumen son los métodos que pusimos nosotros, pero hay otros que no pusimos, ¿verdad? ¿De dónde vienen entonces que no pusimos? Bueno, luego vamos a ver por qué. Yo quiero que calcule el área, entonces tomo de calcular área y ya está ahí. Y vamos a decirle ahora que calcule el volumen, ¿no? Le diría, volumen. Pues ya, se supone que de la lata. Entonces le digo a la lata que calcule el volumen. Calcular volumen. ¿Sí? Nosotros podríamos representar ese objeto, y a veces lo voy a hacer así.
de esta manera. Yo lo voy a poner aquí, lo represento como si fuera una clase, pero más pequeñito, ¿no? O sea, aquí le pondría, no, con ese color no. Le pondría algo como esto. No, tal vez no necesite tanto. Y aquí, este sería así y así. Entonces, aquí pondría el nombre del objeto. ¿Cómo se llama el objeto? Lata. Se llama lata, ¿verdad? Y aquí pondría sus atributos. Base. Pero aquí ya, como es un objeto que en tiempo de ejecución ya va a existir en memoria, esa base va a tener un valor y también la altura. Y ese objeto va a poder calcular el área y va a poder calcular el volumen. Como ya vimos, este es un diagrama del objeto. Entonces, si lo ejecutamos, ¿qué creen que nos va a dar? Vamos a hacerlo. ¿Cuánto nos dio? 0 y 0. ¿Por qué? Pues porque no, el objeto se creó y los valores de sus atributos, pues se generaron con los valores por default, que en el caso de los numéricos, de los dobles o los enteros, son ceros. Entonces ahí es donde me pueden decir, ya ve que sí se necesitaban los parámetros. ¿Sí? ¿Aquí? Pues no. Lo que necesitamos es alimentar de datos al objeto. O sea, yo no necesito llevar los ingredientes de la hamburguesa para que me hagan la hamburguesa. Yo nomás le voy a decir, hágame la hamburguesa y de alguna manera se agenció de los ingredientes y él la va a hacer. No es responsabilidad del comprador llevar los ingredientes. Entonces, aquí más bien lo que nos falta es que el cilindro de alguna manera se apropie de los datos con los cuales se quiere calcular el área del volumen. Ahorita, le vamos a preguntar al usuario, aquí voy a declarar unas variables, no le voy a poner radio y altura porque nos podemos confundir con los atributos. Es más, le voy a poner radio de la lata y altura de la lata, ¿sí? Voy a crear y ya no voy a decir función ni librería, ya voy a decir, voy a crear un objeto de la clase scanner. El objeto se va a llamar teclado. Algunas veces el método que se llama igual que la clase requiere de algunos parámetros. Vuelvo a repetir, no quiere decir que ya nos vamos a olvidar de los parámetros, no. Simplemente los vamos a considerar de otra manera. Scanner, aquí system, y ¿verdad? Bueno, aquí como scanner es una clase que no existe dentro del proyecto, me pide que lo agregue. ¿Por qué no me pidió que agregara lo del cilindro? Pues porque es parte del proyecto, ¿sí? Bueno, entonces, ahora sí le diríamos al usuario, un system out print y le pondríamos radio de la lata. Y lo vamos a pedir en la variable radio lata. Radio lata lo vamos a pedir a través de un objeto que se llama teclado, accediendo, todos esos son métodos que tienen el objeto teclado. Quiere decir que si tuviéramos a la vista, si pudiéramos acceder al diagrama de clase de teclado de escáner, vendrían todos esos métodos en el rectángulo inferior. Lo que no sabríamos es lo que está en el rectángulo intermedio. Sabemos cómo se llama escáner, sabemos qué hace los métodos, pero no sabemos los atributos. Normalmente los atributos son los que están encapsulados, ¿sí? Bueno, entonces aquí sería teclado next, ¿qué? Next doble. Ya no voy a decir función, es método. Vamos a pedir ahora la altura, ¿sí? Altura. Bueno, ya se supone que es de la lata. Y entonces le decimos altura, lata es igual teclado punto next doble.
ahí la información todavía no llega al objeto, está en la aplicación. Ahí está ya, no sé, está en abasto, yo creo, todos los ingredientes de la hamburguesa. No llegan todavía al objeto que va a ser la hamburguesa. No llegan todavía. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que lleguen al objeto? Ya tenemos aquí dos objetos, lata y teclado. Bueno, entonces vamos a decirle aquí, asignamos valores a los atributos de la clase, del cilindro, ¿sí? O de lata. Vamos a asignarle esos valores. Entonces, le vamos a decir lata, punto, y aquí en el radio, pues aquí está el atributo radio. Le vamos a asignar el radio de lata que nos dio el usuario. Y lo mismo vamos a hacer con la lata, pero ahora la altura es igual a altura lata. Así es como está adquiriendo la información el objeto. ¿Sí? Yo sé que esto que estamos haciendo es más laborioso, más rollo, más, hasta podríamos ser más complicado que lo que ya habíamos hecho. Pero insisto, es que son problemas muy pequeños, no se va a notar tanto la diferencia. Esa es la misma idea que yo tuve al principio. Bueno, entonces, ahora sí, lo vamos a ejecutar y voy a poner los datos de prueba fueron 2.7 y 16, ¿sí? 2.7 y 16. 2.7, 16. Y aquí me da los 366, 43 y 317 que son nuestros datos de prueba, bueno, los resultados de prueba. Ya me está dando lo que, y este lo estamos haciendo orientado a objetos. ¿Sí? Bueno, faltan muchos detalles que comentar, pero lo bueno es que todo esto que vamos a estar haciendo desde ahorita, pues lo vamos a estar repitiendo en muchos ejercicios y claro, abordando conceptos nuevos después. Entonces, bueno, ahí le vamos a dejar y